En la clase de hoy vamos a hablar de más formas de visualizar la, la arquitectura de un sistema de software. Em, Entonces, primero repasaremos lo que vimos sobre el modelo C4, después hablaremos de estos otros diagramas que también son explicados como parte de ese modelo y finalmente la siguiente tarea. Entonces, repasando el modelo C4, ¿cierto? Era esta idea de visualizar la arquitectura de un sistema a distintos niveles. Entonces, partiendo con que mi sistema está subdividido en esta unidad que vamos a llamar container, que a su vez está subdividido en componentes y que a su vez está subdividido en unidades de código. Aquí está como el resumen de este modelo C4. Están las cuatro Cs del modelo C4, serían los cuatro diagramas o los cuatro tipos de diagramas que podemos generar para estos cuatro distintos niveles. Entonces el primer tipo de diagrama es el diagrama de contexto, que muestra el sistema como caja negra y mapea el sistema en su relación con el resto de los usuarios y el resto de los sistemas que interactúan con el sistema. Después el diagrama de container es como hacer un doble clic en el sistema y ver las distintas como unidades lógicas en las cuales se divide el sistema, estos containers. Y después para cada container podemos hablar de componentes y visualizar un diagrama de componentes que son subunidades funcionales dentro de un container. Y el último nivel es algo que no vemos en este curso porque ya es a nivel más detallado de diagramas de código, de clase, etc. Hoy día vamos a hablar de algunos otros diagramas que también promueve el mismo Simon Brown del modelo C4. Primero está el diagrama de multisistema o dar una mirada de multisistema a la arquitectura. Entonces, como dice Simon Brown, el modelo C4 está pensado para un sistema, ¿cierto? Lo demás arriba, en ese árbol que vimos al principio, era un sistema al cual le hacemos doble clic. Pero en general un sistema de software es parte de un conjunto de sistemas que se relacionan y es muy probable que en una empresa o en un proyecto que uno está trabajando te interesa considerar varios sistemas y cómo se relacionan entre sí. Entonces, este diagrama que me permite visualizar los distintos sistemas de mi empresa, de mi producto, es el Landscape Diagram que plantea Simon Brown, que en el fondo es muy parecido al Context Diagram que vimos antes, pero como vamos a ver aquí, la diferencia principal es que acá estamos agrupando todos los sistemas y usuarios que son internos o relevantes a la empresa. En este caso, este es un banco y si antes hicimos un diagrama de contexto del Internet Banking System, ahora en verdad estamos considerando todos los sistemas del banco, que son los cajeros automáticos, el mainframe y un sistema de correo en este caso, y los usuarios internos del banco, de Customer Service y de Back Office. Entonces, la gracia de hacer este diagrama, más que el diagrama mismo, es que podemos ahora hacer el doble clic que hicimos antes en cada uno de los sistemas, si nos interesa. Entonces podemos hacer doble clic al diagrama de containers del banco, del Internet Banking System, del mainframe, del ATM o del email system, y al final, por eso este es un diagrama de landscape, porque me muestra como el paisaje de todos mis sistemas que me interesa entender y manejar. Entonces, por ejemplo, en
En Buda internamente también tenemos varios sistemas. Y para cada esos sistemas queremos poder entender su container, sus componentes. Entonces es bien útil cuando ya una empresa o un sistema de software escala y se convierte en más de un sistema. Y acá va a depender, como que uno igual podría modelar estos múltiples sistemas como un gran sistema. Entonces, nuevamente es como si es que me hace sentido separarlos a nivel de este diagrama en sistemas, como para explicitar, por ejemplo, la relación que hay entre los distintos sistemas, qué usuarios interactúan con cada sistema. Es importante hacer esta división y, y mapearla como sistemas distintos que van a tener su propia jerarquía de elementos internos. Entonces, en resumen, este landscape diagram, el scope son múltiples sistemas de software, los elementos son los sistemas internos y externos, ¿cierto? Sistemas internos son los sistemas de la empresa, los cuales tenemos control. Sistemas externos son las integraciones. Usuarios internos y usuarios externos. Al igual que el diagrama de contexto, este está pensado para todos los posibles stakeholders de una empresa, técnicos, no técnicos, porque me da una foto ahora a más alto nivel, si vamos a pensarlo, de los sistemas relevantes de una empresa. Una segunda perspectiva distinta que agrega nuevo diagrama de arquitectura en la perspectiva dinámica, ¿cierto? Estos modelos diagramas que vimos hasta ahora son diagramas estáticos, o sea, son fotos de relaciones de componentes, pero no me hablan de secuencia de tiempo o de qué pasa antes, cómo se relaciona eventos entre uno y otro sistema, container o componente. Entonces es muchas veces útil también poder diagramar secuencias de eventos o acciones. Como dice Simon Brown, el software no es estático. Entonces esta mirada dinámica nos permite entender ciertos flujos que ocurren en nuestra aplicación y cómo eso afecta a los distintos componentes de la arquitectura. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que Simon Brown denomina el diagrama dinámico, que un poco está basado en dos diagramas más estándar de UML, que uno es el Communication Diagram de UML y otro es el diagrama de secuencia, que probablemente puede ser que lo conozcan, que es un diagrama bien estándar para visualizar interacciones entre elementos en el tiempo. Entonces acá se muestra un ejemplo de cómo sería un diagrama dinámico. Y si se fijan, lo que está modelando es un workflow. Al final, este diagrama lo que me permite es diagramar workflows. En este caso es el workflow de hacer sign in en una sitio web. Entonces, si se fijan, lo que está mostrando este diagrama es que se parte desde el single page application, se envían las credenciales, paso 1, a este container, que es el sign-in controller, que paso 2 llama a un servicio, una función en este componente de seguridad, y que a su vez, para consultar sobre el estado de autenticidad del usuario, hace una consulta a la base de datos. Entonces, son los mismos elementos que vimos antes, containers, componentes, pero ahora están ordenados y enfocados en
cómo afectan a un determinado flujo, en este caso de autenticación. Entonces acá estamos viendo una relación más funcional, temporal, entre estos elementos. Acá podemos hacer muchos diagramas, ¿cierto? Como que hay muchos flujos en una cierta aplicación. Y este diagrama nos permite como tener esa mirada temporal, que igual es una mirada como a nivel de arquitectura, porque puede implicar decisiones de diseño significativas, ¿cierto? Como que entender cómo funciona un flujo a este nivel me puede permitir entender que quizá este security component podría ser un servicio externo, quizá la autenticación, por ejemplo, podría ser como también con algún proveedor externo de autenticación, en cuyo caso cambia la estructura y cambia significativamente la aplicación. Entonces, en resumen, este diagrama dinámico puede estar enfocado a nivel de un sistema o también dentro de un container. Podemos hacer el diagrama dinámico de las acciones o flujos dentro de un container. Y en el fondo los elementos pueden ser sistemas, containers o componentes. Y también es un diagrama que puede ser usado para comunicar a gente no técnica, ¿cierto? Porque es un poco menos que el otro, porque ya habla de tecnologías, pero describe flujos. Entonces como que habla de flujos relevantes en la aplicación que pueden ser relevantes para personas no técnicas. Estos diagramas también permiten representar eventos en paralelo, simplemente usando el mismo número. O sea, por ejemplo, acá en este diagrama, que se alcanza a ver, pero por aquí este evento y este evento tienen el número 6, significa que pueden pasar en paralelo o pasan en paralelo. Entonces, esto también podría representarlo con un diagrama de secuencia más estándar de UML, pero este es un diagrama un poco más flexible, como que me permite también mantener la visión estructural. O sea, por ejemplo, acá tener como agrupados todos los containers de mi sistema, y es como agregarle, ¿cierto?, esta secuenciamiento de acciones o flujo mediante estas descripciones con números. Por último, el último tipo de diagrama que nos interesa, y un poco varios de ustedes lo preguntaron, era qué pasa con la infraestructura, ¿cierto? Ustedes me decían cómo represento Heroku en el diagrama S4, o qué pasa con los load balancers. El diagrama C4 que vimos la clase pasada está muy enfocado en la parte funcional, la parte lógica de una aplicación, no necesariamente en cómo eso se está representando físicamente en una infraestructura. Entonces, muchas veces nos interesa también tener esa mirada de infraestructura, y para eso Simon Brown propone este diagrama de infraestructura, que, como dice aquí, siempre es útil tener un mapa no solo de la relación de los componentes lógicos de software, sino también a nivel de infraestructura. Acá hay herramientas, ya cuando uno está en un sistema tipo Kubernetes, infraestructura más como código, hay herramientas que autogeneran diagramas, y como que un poco eso siempre es lo ideal. Pero acá también él nos propone una forma manual de construir este tipo de diagrama, y él lo llama Deployment Diagram. Entonces, nuevamente ocupan los mismos conceptos del modelo C4. Acá la unidad que vamos a ocupar son los containers, y vamos a representar cómo está deployado esos containers. Y acá vamos a ocupar la idea de un deployment node,
que va a ser como esta unidad deployada en alguna infraestructura y que va a tener uno o más containers, siendo container nuestra definición de container de modelo C4. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un diagrama de deployment que está en el fondo mezclando lo que ya vimos de sistemas y containers, pero ahora agregando estos deployment nodes, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un nodo que sería como el celular del usuario, sería, ¿cierto?, un deployment node. El web browser sería otro deployment node. Fíjense acá como incluso como que define una jerarquía, ¿cierto? Como que hay un nodo que sería como el computador del cliente y dentro de ese estaría el web browser, que eso puede ser relevante o no. Y acá tenemos otra jerarquía de nodos, que es como quizás más interesante para infraestructura, que es el data center del banco, que sería la gran caja, dentro de la cual tenemos primero un servidor, un computador con Ubuntu, que a su vez está corriendo Apache Tomcat, que es donde está la aplicación web. Acá tenemos otro servidor de Ubuntu que también tiene Apache Tomcat y corre la API. Tenemos una base de datos que está replicada, ¿cierto? Entonces como también se modela el hecho de que puede estar replicada mi infraestructura, y acá lo simboliza como para diferenciar el caso replicado, lo simboliza con que está más transparente. Entonces, estamos agregando más información, ¿cierto? Pero muy enfocada en lo que es infraestructura y el deployment de la aplicación, que no necesariamente es algo que nos interesa cuando estamos mirando nuestro sistema desde el punto de vista lógico. Entonces esto ya es más para un público más operativo. Y lo que nos dice Simon Brown es que en el fondo en su modelo de Deployment Diagrams también se pueden incluir elementos que no necesariamente son nodos que contienen containers, como son estos ejemplos, sino que son componentes de pura infraestructura, como DNS, load balancers, caché de base de datos, reverse proxies, componentes que a nivel funcional no aportan necesariamente, y por lo tanto a nivel del modelo C4 estándar no lo voy a considerar, pero que a nivel de infraestructura me interesa tener mapeado. Entonces este diagrama está enfocado nuevamente en un sistema, pero acá los elementos son estos deployment nodes, ¿cierto? Y los containers que están incluidos, y potencialmente estos nodes de infrastructure nodes. Y acá es un público más técnico, ¿cierto? Muy enfocado en quizás la comunicación entre dev y ops, ¿cierto? Que permite como entender cómo se mapean estos sistemas de software a la parte de infraestructura. O sea, como les decía, por Slack, una buena heurística, por ejemplo, para saber qué elementos considerar en un diagrama C4 normal, es pensar en qué elementos tengo que levantar localmente para que corra mi sistema. Puede ser que, por ejemplo, en mi sistema local yo levanto una base de datos local para representar mi data storage, y cuando hago el deployment esa base de datos está en un proveedor de base de datos separado de mi lógica de código. Probable que sea así. Pero eso no quiere decir que esas dos unidades no son parte del mismo sistema a nivel lógico. Entonces, un poco este diagrama como que me permite como también representar no solo lo lógico, sino también lo físico.
Entonces, la tarea 5 claramente va a ser hacer diagramas de los que vimos hoy día. En particular, vamos a seguir con el mismo modelo que ustedes deberían haber comenzado la tarea 4 en Structurizer. Y ahora vamos a agregar 3 diagramas de comunicación. En verdad debería llamarse, diagrama dinámico. Está mal aquí, comunicación. Lo que vimos en esta clase, o sea, este tipo de diagrama. Para 3 flujos importantes en su aplicación. Entonces, tienen que elegir ustedes 3 flujos importantes y representarlos con estos diagramas. Y un diagrama de deployment que explique la estructura de nodos de deployment, tecnología de esos nodos de deployment y, si corresponde, mostrar qué infrastructure nodes tiene, load balancer, caché de base de datos, etc. Eso, muchas gracias.